Ya, entonces esta es la clase número 1 del módulo de física. Voy a compartir pantalla para ver el temario, el nuevo temario, que es un poco más sencillo que las pruebas pasadas, ¿ya? Porque le sacaron materia, ¿ya? Es el que está subido en Denver, la prueba que se da a fin de año, no la de invierno, ¿ya? Entonces hay que recordar que en esta prueba de ciencia son tres materias: biología, física, química. Y cada una tiene sus áreas temáticas o ejes. Entonces, en física, nosotros vamos a tener una área de ondas, un eje de mecánica, energía a tierra y también electricidad. Y lo que pasa es que de esta prueba se conforma de 80 preguntas, pero hay 18 preguntas de cada módulo. O sea, 18 de biología, 18 de física y 18 de química. Eso es lo obligatorio. Pero uno tiene que escoger una ciencia para tener más preguntas de esas. Por ejemplo, más física. Nosotros vamos a escoger más física porque eso es lo que yo puedo enseñar, ¿cierto? Entonces, lo que falta para completar las 80, ¿cierto? Va a ser más física. O uno puede elegir química y ustedes bien. Entonces dice aquí, eh, son 80 preguntas, respuesta única, 4 o 5 opciones. Ahí hay que tener cuidado porque la hoja de respuesta va a tener 5 espacios, pero algunas preguntas son con 4 alternativas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, de las cuales 54 pertenecen al módulo común, con preguntas de los tres ejes y 26 preguntas correspondientes al módulo electivo o al módulo de técnico profesional. Entonces, el módulo electivo y los técnicos profesional, al final lo que hace uno es agregarle más preguntas del área que va a escoger. Entonces, si coge física, va a tener más preguntas de física, pero acá no hacen una diferencia entre las materias, va a tener más de lo mismo, más materias, ¿ya? Acá son habilidades distintas a las habilidades que tenemos en matemáticas. Recuerden que en matemática son las habilidades de argumentar, modelar, representar y resolver problemas. Acá son observar y plantear preguntas, planificar y conducir una investigación, procesar y analizar la evidencia, evaluar y comunicar, ¿ya? Y eso va a ir entonces en las tres disciplinas en los problemas. Entonces la materia se va a enlazar con las habilidades y va a formar eso. ¿Qué se va a evaluar en biología? Bueno, eso ustedes lo pueden leer después porque biología yo lo enseño. Entonces vamos a pasarnos a física, que es lo que nos interesa ahora. Tiene toda una área temática de ondas. En ondas, la parte más importante va a ser luz, ¿sí? Entonces aquí dice elementos de onda electromagnética, longitud de onda, frecuencia, periodo y amplitud, ¿ya? Pero aquí ya lo están como restringiendo a onda electromagnética, aunque nosotros tenemos que marcar la diferencia entre onda electromagnética y ondas mecánicas, a pesar que van a preguntar solamente onda electromagnética, tenemos que hacer el parangón con la comparación entonces con las ondas mecánicas, ¿ya? Fenómenos que son ondulatorios, que ocurren tanto en ondas mecánicas como en ondas electromagnéticas, formación de colores, dispersión, tenemos que ver ahí también fenómenos como la difracción arriba, porque no está hablando de la difracción, pero está ahí, ¿sí? Puso como ejemplo, absorción, reflexión, refracción, pero también falta la difracción. Lo pone más abajo acá. Dice efecto Doppler, interferencia y difracción en onda electromagnética en términos cualitativos. ¿Qué quiere decir que efecto Doppler no van a preguntar como ejercicio? O sea, a lo mejor como concepto nomás, pero no hacer algún cálculo. Después, comportamiento de la luz en espejos, van a ser distintos tipos de espejos y también lentes. ¿Ya? Ahí tenemos dos clases de cada cosa, una clase de espejo y una clase de lente. Cómo se forman las imágenes. Luego vienen las aplicaciones de todo lo anterior a dispositivos tecnológicos, que pueden ser radar, prismático, láser, todo eso es súper importante que lo manejen, eso como cultura general. Y ahora, en mecánica cambió, porque en mecánica aquí están las leyes de Newton y también obviamente va a entrar un poco de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, porque dice leyes de Newton en cuerpos que se desplazan con MRU, ¿cierto? Velocidad constante o aceleración constante. ¿Eh? Diagrama de cuerpo libre y aplicar estas leyes de Newton también cuando aparece la fuerza de peso, la fuerza del resorte, ley de Hooke, tensión y normal, entre otras, ¿ya? Y sumado a eso, fuerza de roce, estático y cinético, ver la diferencia entre ellos. ¿Y qué sacaron de acá? Sacaron lo que era hidrostática, o sea, fluidos, la parte estática de los fluidos, que es más hidrostática, eso lo sacaron, ¿ya?
Eso es importante decirlo porque ¿para qué vamos a estudiar eso? ¿Cierto? Si lo sacaron, nos va a preguntar. Después, en energía y tierra, aquí también disminuyó. ¿Por qué? Porque antes había cambio climático. ¿Se acuerdan que había cambio climático? Entonces, acá solamente teoría de la deriva continental, cómo se mueven las placas tectónicas, cómo se formaron los continentes hasta llegar ahora. Eso es como más materia en palabras. No hay mucho cálculo que hacer. Lo que sí también hay que estudiar es el modelo de la Tierra. El modelo ya sea el estático, el dinámico, y cómo son las distintas capas de la Tierra, y también las capas de la atmósfera, o sea, las capas para dentro de la Tierra y también las capas de la atmósfera. Entonces, cambio climático lo sacaron, ¿sí? Cambio climático daba mucho énfasis a lo que era la atmósfera, cómo se componía la atmósfera y otras cosas más, porque hace efecto invernadero, todo eso lo sacaron, y que solamente es como más Tierra. Eh, Respecto al universo también, pues, no entra eso. Calor también, pues, antes entraba una unidad de calor en energía, o sea, acá es como, calor se lo preguntan como solamente en la parte de volcán, volcanismo, es como lo único que pueden preguntarle de calor, ¿ya? Después en electricidad, que es esto lo vamos a ver como a mitad de año, porque física nosotros podemos avanzar mucho más rápido que en matemática. Entonces vamos a tener física, yo creo que como en septiembre a lo mejor vamos a estar terminando física, pero después nos dedicamos a hacer ensayos, más que nada ensayo matemática, M2, entonces. Pero hay que ver si alcanzamos ahí porque yo quiero eso, quiero terminar antes con física que matemática, porque en matemática tenemos dos pruebas, M1 y M2, entonces yo creo que se puede terminar antes física y después nos dedicamos a hacer ensayos de las tres cosas, pues de M1, M2 y de física, porque en física es menos materia. En cuanto a electricidad, son como más o menos 5 clases, ¿ya? Porque cada clase tiene bastantes problemas importantes. Por ejemplo, en lo que es ley de Ohm, antes de eso, de ley de Ohm, hay que estudiar lo que es la resistencia eléctrica, cómo se configuran la resistencia eléctrica, cómo se calcula la resistencia eléctrica de un conductor, la diferencia entre conductor, aislante y también semiconductores. Eso es como una clase que es previa a ley de Ohm, para entender lo que viene. Después viene ley de Ohm aplicada al circuito eléctrico cuando está en paralelo, en serie. Condensadores no lo preguntan. Después potencia y energía eléctrica en circuito de corriente continua. Eso después se aplica más adelante a instalaciones eléctricas. Entonces esto tiene que quedar muy claro, lo que es la potencia de energía eléctrica de manera teórica nomás, y después cuando se aplica a la instalación eléctrica va a ser súper importante. Y aquí hay que analizar las etiquetas por ejemplo, la etiqueta de los refrigeradores, de los microondas. Eso tenemos que analizar en esta parte de consumo energético, perdón, dispositivos y artefactos eléctricos. Este es como la segunda parte de lo que estamos acá arriba, porque fíjese que acá hay funcionamiento y utilidad de dispositivos, artefactos tecnológicos, y más adelante entonces aquí se completa esa parte de artefactos eléctricos. Entonces arriba, por ejemplo, me preguntaron, no sé, pues cómo se ocupa el láser, por ejemplo, en la salud, me pueden decir, ya para operar y otras cosas más. Pero acá, en esta parte, se refiere al consumo que tienen esas maquinarias, ¿sí? Por ejemplo, un refrigerador, un microondas, una plancha. Aparece el efecto Joule, eso lo han preguntado también, el efecto Joule, que tiene que ver con cómo yo transformo la corriente eléctrica a calor, ¿cierto? Entonces puede ser deseable o indeseable ese efecto Joule. Y ahí aparecen también aparatos tecnológicos como la plancha, como el hervidor, ¿cierto? Y otros dispositivos que transforman la corriente eléctrica en calor, ¿sí? Conversión de energía, como que no lo preguntan mucho ahora si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque acá, antes de energía, preguntaban siempre cómo convertíamos, por ejemplo, la energía potencial en energía eléctrica. O sea, le colocaban un dibujo de una central hidroeléctrica y le preguntaban qué tipo de transformación de energía había. Eso al parecer como que no lo están preguntando ahora, pero no estamos seguros porque como entra electricidad, podría ser que lo pregunten igual, ¿cierto? Cómo se genera la electricidad y cómo se transporta. Porque aquí solo dice componentes de la instalación eléctrica domiciliaria y sus funciones, ¿cierto? Pero podríamos preguntarnos por todo el sistema interconectado que nosotros tenemos de, ¿cierto? Desde cómo se crea, claro, cómo se crea la electricidad
hasta cómo después llega a usarse en la casa, ¿cierto? Hasta que se calienta la plancha y uno finalmente plancha la ropa, ¿cierto? Todo ese proceso se puede estudiar, ¿ya? No estoy seguro si lo preguntan o no porque no sale en el temario, pero es mejor estudiarlo, ¿ya? Pero yo creo que haciendo el cálculo de clase, con los feriados, con todo lo que es vacaciones, alcanzamos a terminar antes de matemáticas. Eso sí es seguro, que terminamos antes de matemáticas y se podemos como repetir de repente algún contenido o hacer ensayos, ¿cierto? Aparte que tenemos las tutorías. Recuerden que la siguiente semana nosotros no tenemos clase porque yo viajo, entonces la siguiente semana lo que tienen que trabajar ustedes es avanzar en estas guías que le quedaron, tanto de matemática como física, avanzar en eso y las revisamos cuando yo llegue, ¿ya? Miren, acá en química, yo no enseño química, pero sí por lo menos les puedo pasar material de química, porque esta parte, lo inicial de química, es sobre los modelos del átomo y también sobre la tabla periódica. Eso yo sé un poquito solamente, ¿ya? Los distintos tipos de modelos y estos cálculos que hay que hacer acá también se ven un poco en física, ebullición, fusión, masa, densidad, eso se ve un poco en física, ¿ya? Al igual que electrón, protón, neutrón, ¿cierto? El modelo este que era como el planetario y otros modelos más, eso se ve un poquito en física, pero yo no soy experto en química, entonces algo nomás les puedo ayudar. Igual que en química orgánica, la primera parte, así como alcano, alqueno, alquino y otras cositas más, porque después ya con compuesto orgánico se vuelve más difícil. ¿Ven? Y finalmente en estequiometría, aquí ustedes en química tienen que tener mucha claridad con la matemática que van a utilizar. Si usan ahí el número de Avogadro, el mol, cómo cambian ustedes de unidades de concentración, ¿cierto? Porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje a volumen-volumen y partículas por millón. ¿Ven? Eso matemático de acá, estequiometría, reactivo limitante, ¿se acuerdan de todas esas cosas que uno hace en química? Todo eso yo creo que ustedes con matemática no deberían tener problemas, porque son cálculos simples, ¿ya? Pero la parte de química, que puede ser a lo mejor hibridación, esas cosas son más difíciles, ¿ya? Ahí ustedes tienen que estudiar por su cuenta. Yo les puedo pasar libros de química, pero no sé tanto. Al igual que biología. En biología tengo harto material, tengo algunos libros que les puedo pasar, pero esto tienen que estudiarlo ustedes solos. Que un poco y nada yo sé de células, y después cuando hay cosas de, ¿cómo se llama esto? Ciclo, sistema. Por ejemplo, aquí hay algo. Herencia y evolución, eso es muy poco lo que yo sé de genética, pero acá está, organismo y ambiente. Esto tiene que ver con sistema, ¿ven? Dice, procesos implicados en la obtención de energía y la síntesis de moléculas orgánicas, considerar el rol general de la fotosíntesis y la respiración celular en los ecosistemas. Comparación entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Eso, muy poquito yo me acuerdo, ¿ya? Entonces, por lo fuerte que nosotros vamos a tener es física. Eso yo los puedo apoyar con toda la prueba común de física y la electiva, ¿ya? Por lo menos cuando yo he dado la prueba de física me ha ido bien y a mis estudiantes igual, pues. Lo otro se lo dejo a ustedes, pues. Al igual que el lenguaje también yo tengo libros, los puedo apoyar con material de lenguaje, pero yo llego hasta ahí. No voy a enseñar algo que no sé, pues entonces soy honesto con ustedes de que no voy a enseñar cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la guía de ondas. Yo le envié un PowerPoint también, pues entonces nos vamos a ir cambiando del PowerPoint a la guía para ir complementando, porque a veces se me olvidan algunas cosas. ¿Se ve, cierto, la guía de ondas y vibraciones? Sí, Ya, sí, gracias. Entonces, ¿qué tenemos en esta guía? Algunas definiciones básicas, como por ejemplo, ¿qué se entiende como una onda? Pero fíjense que la definición de onda parte por un concepto previo, ¿sí? Como muchas definiciones, se recurre a otro concepto para definirla, y eso es común en el lenguaje. Dice que una onda es una perturbación, entonces fijan que hay que definirla en términos de perturbación. Después habla de propagación, es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. ¿Y qué transporta? Transporta energía, que puede ser provocada entonces por la naturaleza sin que haya desplazamiento de masa, ¿sí? Entonces la definición, como que uno cuando lee al principio la definición no le queda tan claro,
porque estas definiciones son hechas por físicos ya como cuando formalizan con los conocimientos, formalizan esto y le ponen una definición un poco difícil. Por eso hay que madurar un poco de qué se trata cuando nos hablan de onda. Porque cuando nos hablan de ciertos objetos, uno dice, ah, esto es una entidad física, como por ejemplo un fotón. A uno le cuesta entender que un fotón no tiene masa, solamente es energía. Entonces, de repente, como que a uno le cuesta entender algunos conceptos y piensa que es una entidad física, como algo real. Entonces, hay que tener ojo con eso. ¿Qué se está definiendo como una onda? ¿Sí? O sea, se define, en este caso, como una perturbación, y luego dice que se propaga desde ese punto que es el origen de la onda hacia afuera, ¿cierto? De manera radial, si es en dos dimensiones, en tres dimensiones, y si es una dimensión, va a ser para un solo lado. ¿Ya? Entonces uno puede de ahí distinguir distintos tipos de onda, en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, y quién sabe si hay, pueden haber ondas de otro estilo, ¿ya? Nosotros tenemos que distinguir tres tipos de ondas, ¿ya? Las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales, ¿ya? Esos son los tres tipos de ondas que tenemos que distinguir, las que se conocen por ahora. Puede ser que después se descubran otro tipo de ondas. ¿Ya? Las más raras son las ondas gravitacionales que ya las predijo Einstein en su teoría de la relatividad general. Ahí yo tengo los trabajos de Einstein, después se los voy a mostrar. Y él ya predijo varias cosas ya, pues. Dentro de eso estaban las ondas gravitacionales, cuando habían cuerpos que interactúan, como por ejemplo dos estrellas masivas o agujeros negros, se producen estas ondas gravitacionales que son súper interesantes, pero son diferentes a las que entran en la prueba PAE, que son las ondas electromagnéticas y las mecánicas, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber entonces de esta onda? Vamos a dibujar como una foto de una onda, ¿sí? Esto que está dibujado acá, que se ve como una guatita, eso vamos a llamarle una onda, pero es una foto que tiene una onda. O sea, en un momento dado, pum, saqué una foto a la onda y quedó así. Porque recuerden que la onda se propaga, entonces se va moviendo. Esto es una foto que yo le saqué. Primero, definir algunos conceptos de la onda. Vamos a definir, en este caso se está dibujando una onda transversal. No todas las ondas son así. Hay transversales y longitudinales. Entonces lo que se está mostrando acá es una onda transversal y hay elementos en ella. La, la parte superior, ¿cierto? Los puntos máximos se llaman crestas y los puntos más bajos se llaman valles. Y hay una línea que pasa en medio que se llama línea de equilibrio o eje. Acá tiene un eje. Por al medio va a tener un eje. Entonces, respecto a ese eje, las partículas se van a desplazar. Imagínense que esto fuera una cuerda, ¿ya? Para imaginarlo, para que nos quede más claro, esta onda, pensemos que es una cuerda, pero es una foto que le estoy sacando a la cuerda. Eso hay que tener presente. Entonces, imagínense que tengo una cuerda y usted la perturba en un lado y se genera una onda, ¿cierto? Y se va a desplazar. Se genera en realidad un pulso, ¿cierto? Un solitón. Un pulso se genera y se propaga. Entonces, tenemos que pensar entonces en términos muy cercanos a ese tipo de onda acá. ¿Qué pasó? Que la partícula de esa cuerda se desplazó respecto al eje. O sea, si yo dejo la cuerda suelta, va a estar plana, y si la perturbo, va a deformarse, va a quedar como se muestra en la figura. O sea, se va a deformar a partir de su eje. Entonces, esta partícula que estaba acá se movió. ¿Ven? Y esa distancia que se movió es la elongación o deformación desde el eje. Entonces, la cresta va a ser donde tenga mayor deformación hacia arriba y la mayor deformación hacia abajo va a ser el eje. Ahora, lo dibujé un poco más para arriba, pero debería ir más por al medio. ¿Sí? Vamos a correrlo un poco. Por ahí debería ser. ¿Ya? Porque la distancia tiene que ser la misma. Si una onda, qué sé yo, armónica, va a ser como la misma para arriba y para abajo. Entonces, esta deformación de aquí hasta acá se llama amplitud. Y en el caso de los sonidos, por ejemplo, esa amplitud tiene que ver con el volumen de la onda. O sea, un sonido, cuanto mayor sea su amplitud, va a sonar más fuerte. ¿Sí? Y cuando sean ondas electromagnéticas, esa amplitud también va a importar. Tiene que ver con la intensidad de la onda. ¿Ya? O sea, la amplitud se relaciona con la intensidad de la onda.
o cuán potente es, podemos hacerlo así, ¿ya? Y eso es lo que uno después va a capturar cuando toma mediciones. Hay otras cosas que yo puedo medir también. La longitud de onda, que es la distancia de cresta a cresta o también de valle a valle, aquí podemos nosotros dibujar otro valle, esa distancia también es una longitud de onda, ¿sí? Entonces, longitud de onda lambda, una letra griega, lambda, y de valle a valle también hay un lambda, que es una longitud de onda, ¿sí? Entonces, la longitud de onda, para que lo anote ahí, también se le llama periodo espacial. Periodo espacial. Es otro nombre que recibe la longitud de onda, así que si aparece con ese nombre, no se extrañe. A veces las cuestiones tienen varios nombres, ¿ya? Dice que la longitud de onda es la distancia entonces que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de una onda. Lo usual que uno hace es tomar de cresta a cresta o de valle a valle, pero podría ser de cualquier punto arbitrario. Mientras tome el que le corresponde, por ejemplo, si toma este, ¿cuál sería el que le correspondería? El de acá, ¿ya? Y de ahí hasta acá también hay una longitud de onda. De aquí hasta acá, ¿cierto? También sería una longitud de onda. Y el tiempo que transcurre desde que esta onda pasa por ese punto hasta el otro punto, ese es el periodo. ¿Eh? Por eso dice, periodo es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación. Pensemos que esta onda pasa a lo mejor por una ranura, algo así, ¿sí? Porque lo que estamos mostrando, y a veces lo que no se entiende, a mí me costaba entenderlo, era que es una especie de foto de la onda. En un momento se le saqué la foto, ¡pum! Quedó así, ¿ya? Entonces ya tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto de amplitud y de longitud de onda. El periodo es un parámetro de la onda, pero que es independiente de los otros, ¿ya? Eso es importante decirlo, que la longitud de onda, la amplitud y el periodo son parámetros independientes. Por eso tenemos tantas combinaciones de ondas, ¿ya? Y eso después también lo podemos modelar matemáticamente a través de funciones sinusoidales, senos, cosenos. Eso entra en la prueba M2, que es trigonometría. Yo lo voy a mostrar después la otra semana, después del viaje, cambió el temario, ¿ya? Porque le mostré creo que muy poquito el temario cómo había cambiado, pero cambió, porque ahora entran funciones trigonométricas, hay que graficarlas, ¿ya? Y se parece a esto de la onda. ¿Qué otro parámetro importante de las ondas? La frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Así que voy a anotar la fórmula. La frecuencia va a ser el número de oscilaciones en un tiempo t, o sea, un tiempo cualquiera, ¿sí? Y cuando yo tenga una oscilación, el tiempo, vamos a dibujarlo acá como una T mayúscula, ¿ya? Va a ser el periodo. Ese T que está ahí es el periodo. Entonces de acá ya tengo dos fórmulas. La primera es que es número de oscilaciones en un tiempo genérico, y cuando esa cantidad de oscilaciones sea uno, el periodo va a ser ese tiempo, ¿sí? Porque el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación, ¿ya? Así que esos dos parámetros se relacionan, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Entonces, si yo hiciera un gráfico matemático del periodo con la frecuencia, siempre va a ser una curva de proporcionalidad inversa, va a ser así, ¿sí? O sea, entre mayor el periodo, menor la frecuencia, y viceversa, ¿ya? Son inversamente proporcionales, ¿ya? Ahora, el sonido, que va a ser también importante para su formación, es distinto a estas ondas que están dibujadas, que son transversales. Entonces, cuando hablamos de sonido, a veces lo vemos en un osciloscopio o en un equipo de música, uno piensa que la onda es transversal, pero el sonido no es transversal, es de tipo longitudinal, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a clasificar las ondas de varias formas, ¿sí? Acá nosotros tenemos la primera clasificación de las ondas, que yo les decía que están las mecánicas, las electromagnéticas y también las gravitacionales, que las voy a anotar acá. Gravitacional, que es un tercer tipo más complejo de onda, porque ahí lo que vibra es el espacio-tiempo, es algo súper raro, súper loco. Dice, de acuerdo con el medio de propagación, entonces vamos a tener, este es un criterio, ¿ya? Vamos a anotar ahí que es un criterio.
El primer criterio para clasificar entonces las ondas van a ser las mecánicas y las electromagnéticas, ¿ya? Y eso son categorías incompatibles. No hay una onda que sea mecánica y electromagnética al mismo tiempo. O es una o bien la otra, ¿ya? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces las ondas mecánicas dice que se propagan en medios materiales, solamente en medios materiales. Por ejemplo, ondas en el agua, como un tsunami, ¿cierto? ¿Qué más podría ser? Podría ser el sonido. El sonido también es una onda mecánica. Por la cuerda que yo les simulaba, ¿cierto? La cuerda también va a ser una onda de tipo mecánico. Y electromagnética dice, se propagan en medios materiales y en el vacío. Y en el vacío. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Por ejemplo, la de Internet, ¿cierto? Wi-Fi, Bluetooth. ¿Qué más podría ser? Las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas que llegan para el celular. Todas esas ondas viajan en el vacío, pueden viajar en el vacío. Ahora, ¿qué pasa con las ondas de Wi-Fi, por ejemplo, y las de Bluetooth? Que a veces no pueden atravesar bien las paredes. Por eso no tiene problema realmente con... Bueno, me pasa a mí con el internet, porque de repente la, la onda que se genera en el router, que va, ¿cierto?, propagando la onda, ayuda a que viaje, no atraviesa las paredes. Un poquito las va a atravesar, pero se va difractando, o sea, va rodeando las paredes hasta que llega donde usted está. Entonces a veces no agarra bien, porque le llega como el reflejo del reflejo del reflejo, ¿cierto? Si yo estuviera al lado del router, claro, ahí tengo una señal espectacular, porque hay una forma en la cual se propagan las ondas que se generan en el router, ¿cierto? Entonces, eso pasa, que las ondas electromagnéticas, como por ejemplo las de Wi-Fi, no atraviesan a veces bien los materiales. ¿Viajan por el vacío? Sí. Por ejemplo, yo puedo mandar una señal a la luna, una señal de radio, puedo hablar con un astronauta que está en la luna, lo puedo llamar por teléfono. Eh, ¿Por qué? Porque esa onda viaja en el vacío, que en el espacio exterior no hay aire, ¿cierto? Saliendo de la atmósfera no hay aire y en la luna tampoco hay aire. Entonces, eh, ¿cómo llega el sonido ahí? O sea, ¿cómo llega la onda allá? Porque viaja por el vacío, ¿cierto? Y eso permite que los satélites que van viajando, como Planck, nos mande señales y nosotros vamos mapeando el universo. Entonces, el telescopio Hubble, el James Webb, todos esos telescopios nos mandan señales, son ondas electromagnéticas, viajan en el vacío, y eso tienen que acordarse, ¿ya? Tienen que acordarse que gracias a las ondas electromagnéticas nosotros podemos mapear partes del universo, recibir esa información, que puede ser potencia de estrella, de supernova, distintos tipos de parámetros, radiación de fondo, ¿ya? Todas esas mediciones capturan estos satélites que andan por ahí, porque las ondas electromagnéticas viajan en el vacío y también en los medios materiales, pero les cuesta más, ¿ya? Les cuesta más viajar ahí porque van chocando, bien, absorben energía de los materiales, interactúan los fotones con la materia. Bien, he hablado mucho más, así que creo que si tienen preguntas me pueden decir, así que no creo que sea un monólogo. ¿Hay preguntas hasta ahí? No por el momento. Ya, gracias. Ahora, lo importante aquí de la clasificación de las ondas es que vamos a tener criterios para clasificar y por lo tanto ciertas ondas pueden caer en varias categorías al mismo tiempo. Entonces podemos tener mecánicas que sean longitudinales o mecánicas que sean transversales, cosas así, ¿ven? Otro criterio para clasificar las ondas es que sean longitudinales o transversales, ¿ya? Entonces este es otro criterio, ¿sí? Lo que se muestra acá es un ejemplo de un resorte. Este resorte está compuesto por partículas. Entonces, si yo miro una partícula del resorte, esa partícula va a vibrar hacia arriba y hacia abajo si yo perturbo el resorte. O sea, agarro el resorte, lo estiro un poquito, entonces el resorte empieza a vibrar. ¿Y qué pasa con la partícula? Ah, yo que tengo que sacar mi resorte porque tengo mi resorte, así que lo voy a mostrar de nuevo. No se ve porque tengo el filtro. Pero este resorte, si yo lo suelto, él se deforma y empieza a vibrar. ¿Ven? Baja por su propio peso, empieza a vibrar. Entonces, la onda que se produce en el resorte se propaga en la dirección vertical, ¿cierto?
Pero cómo vibran las partículas que componen el resorte en la misma dirección, ¿cierto? Eso es importante en las ondas longitudinales, que vibran en la misma dirección. Dice acá, las partículas oscilan en la dirección de propagación de la onda. Entonces, si la onda se propaga, por ejemplo, hacia abajo, ¿cierto? En este caso, la partícula tiene que vibrar de arriba a abajo, ¿ya? No necesariamente la partícula vibra con la misma velocidad de propagación, ¿ya? Pueden coincidir las velocidades de propagación con la velocidad de vibración de la partícula, pero no siempre son iguales. Entonces, la característica que tienen las longitudinales, y por eso se llaman longitudinales, es que la partícula vibra en el eje longitudinal de la onda. ¿Ven? Este es el eje longitudinal. Eje, eje longitudinal. Eje longitudinal. Partícula vibra hacia arriba, hacia abajo, y la onda se propaga, por ejemplo, hacia abajo. Hay zonas donde hay más compresión. Por ejemplo, esta parte está comprimida. Compresión, compresión. Y acá hay zonas de rarefacción. O sea, aquí está estirado, estirado el resorte. ¿Ven? Este es un ejemplo de onda. ¿Quién se comporta así? El que se comporta así es el sonido. El sonido se comporta como una onda longitudinal, pero es una onda de presión porque tiene que tener un medio material para propagarse y ese medio de propagación del sonido puede ser el aire principalmente, el agua, pueden ser los sólidos, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez me costaba hacer entender a una persona que donde yo arrendaba, porque el tipo metía bulla y pensaba que por cerrar las puertas o aislar no se propagaba el sonido. Y el sonido se propaga por el aire, por los sólidos, como por ejemplo el hormigón. ¿Se ha fijado en el departamento cuando uno hace un hoyo con un taladro en el departamento? Suena súper fuerte. ¿Y por qué pasa eso? Porque se propaga tan rápido el sonido por el hormigón que es mucho más rápido que el aire. En el aire el sonido se desplaza cerca de los 340 metros por segundo, pero el hormigón debe estar cerca de los 3.000 y tanto, casi 5.000, porque tiene acero. El acero eh, debe ser una velocidad cerca de 5.000 metros por segundo. Y como el hormigón tiene acero, el hormigón con el acero, que es el hormigón armado, vas a obtener una velocidad promedio, ¿cierto? Pero es súper rápido cómo se propaga el sonido en el, en el hormigón, con el cemento, ¿cierto? Y en el agua se propaga a una velocidad menos, debe ser cerca de 1.400 metros por segundo, y después eso va a tener aplicaciones médicas y un montón de cosas que vamos a ver. ¿Ya? Pero lo que tienen que recordar es que el sonido es una onda de tipo longitudinal. ¿Ya? Creo que lo tengo en el PowerPoint para mostrárselo. Déjenme ver si lo tengo. A ver. Hay cosas que se repiten en el PowerPoint que yo hablo también. Mm, a ver, clasificación. No, creo que no está. No, porque creo que después la otra clase tenía sonido en el PowerPoint. Ya, no nos sale. Sigamos acá. Y hay otros tipos de onda bajo el mismo criterio, que es la dirección de propagación versus cómo vive la partícula, que es la onda transversal que yo le había hablado antes. Piensa usted que, supongamos que uno está en el agua, ¿cierto? En el mar, ahí está la persona, y viene una ola, viene la ola. ¿Qué le pasa a la persona? Cuando viene la ola, o sea, tiene que estar un poco adentro, sí, porque si está muy afuera, le va a pegar la ola, ¿cierto? Te va a botar. Entonces, si uno se mete más adentro, se va a dar cuenta de que cuando viene la ola, uno tiene que subir y bajar, ¿o no? Entonces, la persona va a subir y bajar, pero la onda se propaga en esta dirección. Estoy dando el ejemplo de la ola del mar, ¿cierto? Uno va a subir y va a bajar cuando pase la ola, ¿sí? Pero la ola no tiene que estar como totalmente formada, porque si no, como les decía, le va a pegar y lo va a botar, pues se va a mover hacia allá, ¿o no? No, pues tiene que uno meterse más adentro y va a sentir este efecto que sienten los corchos, que sienten las balsas, ¿cierto? Que están más adentro del agua. Eso es para que nos acordemos cómo son las ondas transversales. Entonces, ¿qué ángulo?
qué ángulo forma la dirección de propagación con la forma que vibra la partícula, son 90 grados, ¿ya? Entonces yo me acuerdo por qué, siempre me acuerdo de esto, porque la T, esa T que está acá, de transversal, póngala ahí 90 grados, ¿cierto? Transversal. Son formas de memorizar, pues, transversal. Entonces, las ondas transversales, la partícula vibra de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si yo quisiera decir que esta onda se propaga hacia la derecha, ¿cierto? Aquí está la arena, ¿cierto? Y acá está alta mar, entonces va desde alta mar hacia la arena, ¿cierto? La ola. Yo digo que esa es la dirección de propagación. Entonces, ¿cómo vibra la partícula que forma esta onda? De arriba abajo, ¿cierto? Perpendicular, ¿ya? Entonces, ojo, tenemos una clasificación de onda que es de acuerdo a su medio, que puede ser mecánica o electromagnética. Y tenemos otro criterio que puede ser longitudinal y transversal, ¿o no? Entonces se pueden combinar los criterios, porque podría hacer esto como una especie de tabla, ¿cierto? Podría hacer una tabla y poner aquí electromagnética, mecánica, longitudinal, transversal, y dar ejemplos, porque ahora tenemos cuatro tipos, ¿cierto? Tenemos longitudinal mecánica, electromagnética longitudinal, pero ojo, que la electromagnética va a ser de este tiro nomás, va a ser transversal por si acaso. ¿Sí? La electromagnética siempre van a ser transversales, ¿ya? Puede uno quizás formar una especie de vibración de un electrón así de forma longitudinal, pero eso es muy raro, es como muy rebuscado, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener presente es que se pueden combinar estas categorizaciones de las ondas. Y la última categorización o criterio que vamos a establecer para clasificar las ondas es si viajan o no. Este es otro criterio. Dice de acuerdo con el sentido de oscilación. Entonces, por ejemplo, tenemos un canal de televisión o de radio que va a emitir una señal por una antena, ¿cierto? Emisora, manda esta señal, lo va a recibir un satélite y el satélite después lo refleja y le llega a la antena de la persona en su casa, como por ejemplo esta de Elon Musk, ¿cierto? ¿Cómo es? Starlink, algo así, ¿cierto? Le llega al internet satelital y usted lo recibe con su antena en la casa, los canales del cable también puede ser así, ¿ven? Entonces, la señal viaja en un solo sentido, no sola dirección, en un solo sentido. Es decir, no se devuelve, sino que solo para este lado, solo para allá, solo para este lado, ¿ya? Es unidireccional, una dirección. En cambio, tenemos también las ondas estacionarias. Y las ondas estacionarias también son interesantes porque en las ondas estacionarias nosotros los vamos a ligar mucho a los instrumentos. Por ejemplo, la cuerda de un violín. Me acordé que tengo que buscar mi violín ahí a tal. Entonces, en la onda de cuerda, que puede ser de una guitarra o del violín, esa cuerda se comporta de esta manera. Va a vibrar de esa manera la cuerda del violín. ¿Por qué? Porque tiene sus extremos fijos, ¿ya? Entonces, hay una onda que se propaga en este sentido, ahí, me quedo chueca la última parte, aquí, mientras que la otra onda vibra en la dirección opuesta, ahí, sentido opuesto, ahí. Eso está pasando, ¿eh? O sea, son dos, una para la derecha y otra para la izquierda. Dice ahí, las ondas viajeras, entonces se propagan aquí hay que corregirlo. Aquí está, son dos ondas viajeras al final. Ese es como el cuento. Son dos ondas viajeras. Es una cosa así, ¿ya? En sentido contrario. Son como, en vez de poner estacionaria aquí, pusieron que son dos ondas viajeras, que está bien eso, está bien. Al final son dos ondas viajeras que van en sentido opuesto. ¿Y qué hay que acordarse de aquí? De los nombres, como siempre, ¿cierto? Las partículas que vibran con mayor deformación se llaman antinodos. Aquí tiene, por ejemplo, un antinodo. Tiene tres antinodos. O sea, la cantidad de guatitas se llaman antinodos. Y los que no vibran, los puntos que no vibran, que siempre es uno más, tiene uno, dos.
3 y 4, esos que no vibran son los nodos. No vibran, no vibran. No se mueven, no se mueven, no se deforman, no salen de su posición de equilibrio. No vibran. Y uno podría dar un ejemplo, yo podría dar un ejemplo más o menos de eso. Si agarro este resorte y lo empiezo a mover así, voy a sacar el filtro. Espera. Ajustar el fondo sin fondo. Si yo tomo este resorte y lo empiezo a hacer vibrar de esta manera, ahí está vibrando con un solo antinodo, ¿ven? Una sola guatita. Pero si aumento la frecuencia, voy a hacer dos. ¿Ven? Ahí estoy haciendo dos, ¿no? ¿Se ve? Y voy a hacerlo para arriba, ¿ven? Ahí estoy haciendo dos guatitas, o sea, dos antinodos. Y puedo hacerlo vibrar más rápido, ¿eh? Con mayor frecuencia puedo hacer tres. ¿Ven? Y así. Entonces estoy simulando una onda de tipo estacionaria. Se puede hacer. ¿Ya? Ustedes pueden ahí hacer experimentos en su casa con otro tipo de implementos. ¿Cierto? Pero es importante que la física, de repente yo hago cosas locas con estas cuestiones porque la física a veces se cree que es matemática. No, la física utiliza la matemática, después que uno entiende el concepto, uno matematiza. Y eso muestra la historia, desde que Galileo empezó a hacer estas cosas, yo le mostraba el libro de Gauss a los niños, eh, donde muestra la historia de la gravedad, ¿cierto? Desde Galileo, Newton, Einstein y ahora con gravedad modificada, que uno tiene que entender primero los conceptos físicos, como trabajo, energía, rapidez, y después viene la matemática, después viene la modelación matemática. Entonces, a veces uno piensa que la física, la química, es matemática porque tiene fórmulas, ¿no? Utiliza la matemática para modelar fenómenos en la física, en la química, en la biología también modelamos fenómenos, pero eso hay que hacer la distinción, que a veces piensa uno que física es hacer ejercicios de matemática, ¿no? Utilizamos la matemática. Entonces, de repente, por eso vamos a ver que de repente hago un experimento, cosas así, para que se asimile mejor la materia, ¿ya? Son cosas locas que uno hace de repente con en las clases, ¿ya? No se extrañe. A ver, veamos acá. ¿Qué más aquí nos falta? Bueno, vimos la clasificación de las ondas, entonces repaso. Mecánica electromagnética, longitudinales, transversales, viajeras y estacionarias, ¿sí? Las estacionarias, después uno puede profundizar en eso, en las estacionarias, y ver lo que son los distintos tipos de armónicos que aparecen. Ya, les voy a pegar esa imagen antes de olvidarme, se las pego al tiro. Déjenme buscarla. Imágenes acá. ¿Por qué? Porque las ondas estacionarias forman lo que se llaman armónicos. Y esos armónicos nos ayudan a entender también la música, ¿ya? ¿Qué tiene que ver el primer armónico, el segundo armónico? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? ¿Ya? Porque a veces los músicos hablan de eso y uno no entiende. Pero todo tiene que ver con esto que está acá. ¿Ven? Al principio, cuando yo hice vibrar el resorte, se me formó el primer armónico, o también se llama fundamental. Estas son ondas estacionarias, como lo dije, ¿cierto? El primer armónico, entonces, es el fundamental. Tiene un solo antinodo, ¿ven? Una sola guatita, pero tiene dos nodos. Siempre el nodo es uno más que el antinodo. En el segundo caso, tiene tres nodos y dos antinodos, dos guatitas. ¿Ven? Ese es el segundo armónico y así sucesivamente. Entonces, estos de acá, cuando uno empieza a combinarlo, ve por qué ciertos sonidos, cuando yo los junto, suenan bien. Cuando uno tiene el doble de la frecuencia del otro, por ejemplo, suena bien. Si yo toco este primer armónico, a lo mejor con otro puede que suene mal. Si junto el segundo armónico con el cuarto, a lo mejor suena bien. ¿Ves? Hay que ir viendo las combinaciones. Y ahí aparece la música con varios tipos importantes como Pitágoras y otros más que desarrollaron teorías musicales. ¿Ya? Eso es otro cuento. El tema está en que acá, para cada armónico, vamos a tener una frecuencia, o sea, sí, una frecuencia y una longitud de onda asociada. Entonces, si yo digo que este largo, de aquí hasta acá, va a ser L,
la longitud de onda, esta es longitud de onda, recuerden, esa longitud de onda va a ser igual a 2L. ¿Y por qué pasa eso? Porque ustedes tienen la mitad de la guatita nomás, ¿o no? Se fijan que la onda, si la dibujan entera, me refiero a un ciclo, es así, ahí tiene la mitad y falta la otra mitad, ¿o no? Falta la otra mitad. Por lo tanto, la longitud de onda, que es de aquí hasta acá, eso es lambda. ¿Cuántos L son? Son 2L. De ahí viene. De ahí viene que sean 2L. Porque al final usted, cuando está dibujando esto, tiene la mitad de la onda nomás, del ciclo. ¿Ya? Bueno, pero esta fórmula es difícil que se la pregunten. ¿Ya? La fórmula es alfa n igual a 2L partido por L. Esa es la fórmula. Si se fija, en el segundo caso está simplificado porque le queda 2L. Este de aquí es 2L partido por 2. Por eso le queda L. Igual que acá, este de aquí sería 2L partido por 4 y simplificado le queda un medio. ¿Sí? Así que esa es la fórmula de la longitud de onda para el armónico n. Para el armónico n va a ser 2L partido por L. Si le preguntan el armónico número 6, entonces tiene que hacer 2L partido por 6 y se le simplifica a un tercio la longitud de onda. Y si tiene la longitud de onda, después puede sacar la frecuencia con una fórmula. ¿Ya? ¿Qué más? Acá, bueno, hacen un resumen ¿cierto? Aquí se hace un resumen de las fórmulas. Esta de acá es súper importante, que es la velocidad de propagación de una onda. Esta es como la maestra. Súper importante esta fórmula, porque nos va a servir para las ondas mecánicas y también para las electromagnéticas. Uno se podría preguntar, ¿y de dónde viene esa fórmula? Tenemos que acordarnos del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme teníamos esta ecuación, que la rapidez era la distancia partido por el tiempo. Pero ahora mi velocidad o mi rapidez, ¿cierto? Va a ser lambda partido en un periodo. ¿Ven? O sea, la distancia ahora que va a recorrer esta onda va a ser un lambda y este tiempo va a ser el periodo. Lo estoy ciñendo solamente a un ciclo. ¿Ven? ¿Y qué es lo que sucede? Que como el periodo es uno partido por frecuencia, o sea, de aquí yo puedo inferir que el periodo es uno partido por frecuencia y viceversa, ¿ven? Y viceversa, me queda así, pues, me queda que la velocidad de propagación de la onda es lambda por uno partido perdón, por f partido por uno, por f en realidad, por f partido por uno, porque di vuelta al teo, ¿no? Entonces me queda ahí lambda por f, de ahí viene, porque este uno partido por t es f, y de ahí viene la fórmula, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno va a asumir que la onda se propaga a una rapidez constante en un medio material, o quizás en el vacío, pero se propaga a velocidad constante. Así que depende del movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme. Cuando se refiere a uniforme, significa que su rapidez es constante, su velocidad también, uniforme. ¿Ya? Eso significa MRU. Y en el MRU utilizamos esta ecuación, que va a ser relevante después cuando estudiemos calculamos un año luz, todas esas cosas dependen de esta fórmula, ¿ya? Porque subimos que la velocidad de la luz es constante, ¿ya? Y ahí tiene un set de fórmulas, pero lo vamos a ir profundizando a medida que hagamos ejercicio. ¿Y cómo se mide la frecuencia? La frecuencia esta se mide en hertz. ¿Por qué? Porque un hertz va a ser 1 partido por segundo. 1 partido por segundo es un hertz, ¿ya? Y ahí medimos la frecuencia en hertz y el periodo en segundos. Entonces, si doy vuelta al segundo, me queda hertz. Si doy vuelta al hertz, me queda segundo. Así que cuando yo tenga tiempos, que son, por ejemplo, minutos, horas, debo pasarlo a segundos para que aparezca el hertz. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo tengo la rapidez que está en kilómetros por hora, no me sirve. Porque para que aparezca el hertz, ¿en qué tengo que tenerla? En metros partido por segundo, ¿cierto?
Eso tiene que tener ojo con las unidades, pero lo vamos a ver dentro del curso, así que no se preocupe. ¿Preguntas hasta ahí? No, no. Ninguna, profe. Ya, vamos a seguir. Ahora, algunos problemas que nos van a clarificar los conceptos. Siempre pueden hacer estos problemas porque aparecen las dudas, ¿se da cuenta? Que por eso es importante, tanto en física, en matemáticas y otras disciplinas, hacer ejercicios porque en el ejercicio aparece la duda. Uno piensa que tiene a veces claras las cosas, pero cuando aparece el ejercicio empieza uno, parece que no lo tenía tan claro, ¿no? Por eso es relevante como testearse, a ver si yo sé realmente o no, ¿cierto? No hay que tenerle miedo a hacer ejercicio porque uno va probando si sabe o no. Y si se equivoca, bueno, lo vamos a arreglar, ¿no? O como cuando uno está en un programita nuevo, eh, si se equivoca, hace volver atrás, ¿no? Deshacer como estoy marcando ahí, ¿no? Es lo mismo, si no hay que tenerle miedo a los ejercicios. Dice, respecto a una onda, se afirma que, uno, la frecuencia de oscilación puede ser igual a la magnitud de su periodo, o que su periodo. Y eso es verdadero, ¿por qué? Porque si yo tomara la frecuencia igual a 1 Hz, ¿no es cierto? Y tomara el periodo 1 segundo, ¿qué va a pasar? De que la frecuencia, como es uno partido por tiempo, que es periodo, ¿cierto? Me queda uno partido por uno, es uno. Entonces es verdadero, porque existe un caso. ¿Dónde dice que existe un caso? Porque está utilizando la palabra puede, o sea, puede ser. Esto significa que existe un caso. Existe un caso. ¿Sí? Es como que yo le diga, existe una persona en Chile que tenga 5 perros y 2 gatos, entonces, yo conozco uno, entonces, existe, puede ser, ¿sí? No está diciendo que es para todos los casos de un universo, ¿sí? Cuando usa la palabra o la frase puede ser, tanto en matemática como en física, significa que al menos tiene que haber un caso, y lo usamos con el cuantificador, esa E invertida, ¿se acuerdan que ocupamos matemáticas, esa E invertida? Eso es el existe. Ya, existe al menos un caso, al menos, porque pueden haber más, ¿cierto? Después dice, hay ondas que al propagarse transportan materia, ¿ya? Entonces uno se acuerda de la definición y la definición decía, no, pues, que no admitimos que la onda transporte materia. Dice aquí, la última parte, transportando energía que puede ser provocada por la naturaleza sin que haya desplazamiento de masa o de materia, ¿cierto? Esa es la diferencia, que transporta energía pero no materia. Por lo tanto, la aseveración es falsa. Hay que estar atento aquí a la alternativa porque miren, como la uno es verdadera, me sirve esa, me sirve esta y esta. Pero como la 2 es falsa, ¿qué va a pasar? Que ya no es esta, bueno, esa no es. Tendría que ser obligadamente la 3 ¿o no? O puede ser también falsa no necesariamente, porque puede ser falsa la 3 también, pues sería la uno nomás. ¿Sí? Pero ya eliminó 3 alternativas, ¿sí? Porque si es la uno verdadera, solamente podría ser solo uno o solo uno y 3 porque la 2 es falsa, ¿no? ¿Qué pasa con la, la 3? Dice, las ondas mecánicas para propagarse necesitan un medio elástico. ¿Ya? Entonces, aquí como que se pone raro porque al principio me dijeron un medio nomás, ¿cierto? Un medio material, ¿ya? Dice aquí, mecánicas se propagan en medios materiales. No, perdón, la electromagnética. La mecánica dice, solo se propagan en medios materiales. Y la electromagnética se propagan en medios materiales y en el vacío. Pero ¿qué le está agregando la pregunta? Le está agregando la frase, o la palabra elástico, medio elástico. ¿Sí? Entonces hay que imaginarse que microscópicamente las partículas son como resortes. A eso se le llama elástico, ¿eh? Que puede vibrar. Tengo que imaginar que como un modelo, como son micro resortes, empiezan a vibrar. Esa es la idea. Entonces sí, es verdadero. Para poder transportarse la onda mecánica, tiene que poder vibrar a nivel molecular, porque si no, si sería rígido, no hay propagación.
No hay ningún material que sea 100% rígido, tiene que vibrar algo, ¿ya? Por eso se puede propagar la onda, ¿ya? Así que sería uno y 3 alternativa T, alternativa D, ¿ya? Hagamos otro más y vemos, quería mostrarle algo, esperen, déjenme mostrarle el PowerPoint, porque hay una cosa importante en el PowerPoint. Ustedes tienen el PowerPoint, pues yo le mandé el PDF porque es más fácil que el PPT. Ahí lo voy a agrandar un poquito. Entonces, en este PPT, más que nada, fenómenos ondulatorios de manera general, que pueden ser aplicados tanto a sonido como a luz, láser, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, voy a adelantarlo un poquito. Ahí me está hablando lo que era, ¿cierto? La vibración o perturbación. Dice que una vibración simple produce un pulso. La cuerda esta que les mostraba yo, dice que es una perturbación, que es una única perturbación que viaja por el medio de propagación. ¿Eh? A veces, si usted busca en internet solitón, va a aparecer como una especie de ola que tiene una sola guatita. Es como lo mismo. ¿Ven? Entonces, aquí uno se confunde de repente con las palabras porque dice vibración, después perturbación y después oscilación. ¿Ven? Y están relacionadas, están relacionadas. Porque dice acá que oscilación, cuando una partícula se mueve en torno a una posición de equilibrio central. Las partículas que forman esta onda vibran, oscilan. ¿Eh? Oscilan respecto a ese eje central, que es de equilibrio. Aquí me colocan un péndulo porque si yo este péndulo tomo la bola y la saco del equilibrio, empieza a vibrar, después se centra y queda al medio, ¿no? Alcanza el equilibrio, no se refiere. ¿Ya? Más adelante hay una parte que es sobre la polarización. Eso ya más que nada adelantándose a luz, pero me interesa que lo veamos lo de la polarización. Miren, acá se habla de un fenómeno ondulatorio que se llama polarización. Y usted lo conoce porque ha usado lentes negros, ¿o no? O ha andado en un auto por los vidrios polarizados, ¿no? Sí, pues. Entonces, cuando hablamos de polarización es algo que nosotros conocemos, que va a atenuar de alguna forma esa onda o el conjunto de ondas que viene del Sol, ¿cierto? Va a atenuar esa luz fuerte con ese polarizador, que puede ser un lente negro, qué sé yo, de otro color. Dice, es el fenómeno ondulatorio que se presenta en las ondas transversales, por ejemplo, las ondas que son electromagnéticas, y que consiste en reducir todos los planos de vibración de la onda a uno solo, porque vamos a tener un campo eléctrico y un campo magnético que vivan de manera perpendicular. Por ejemplo, el eléctrico podría vibrar de arriba a abajo y el magnético de un lado a otro, derecha a izquierda. ¿Fija? Entonces, hay vibración en muchos planos. Pero ¿qué es lo que sucede? A esta onda que está vibrando en muchos planos, como se muestra acá esas flechitas que están aquí, en el plano YZ, está vibrando en todos esos planos, típico de la luz natural, pues, la luz del sol, que viene súper desordenada, pero viene un montón de longitudes de onda. ¿Y qué hago? La obligo a enderezarse, ¿cierto? Que pase por el polarizador y logro cambiarla. Esa es la gracia que tiene el polarizador. Dice, para polarizar una onda no polarizada, basta con hacerla pasar por una ranura, o sea, el polarizador queda derechita, que como no permite perturbaciones en más de una dirección, transforma la onda en polarizada. Entonces queda más suavizada la onda, porque también va a bajar la potencia que tiene esa onda. Y esa es la gracia, por eso uno usa lentes, lentes que sean oscuros, ¿cierto? O ¿cómo se llama esto de los vídeos del automóvil? Polarizado, que es la misma palabra, ¿eh? De ahí viene. Entonces uno se podía preguntar si pasa esto también con ondas mecánicas. Y sí, hay casos donde se puede polarizar una onda mecánica. Como por ejemplo uno podría haber una onda sísmica que la obligo a pasar por una especie de polarizador. Se podría como simular algo parecido, ¿ya? Simular algo parecido a eso. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas, por si acaso. Y también entran en la prueba. Los sismos entran en la prueba. Eso es donde estaba, pero hay que buscarlo.
Eh, mire, en la parte de tierra, dice tectónica de placas y sus consecuencias, sismos. Entonces, sismo está en energía de tierra, pero también se ve en ondas, por si acaso. Tenemos que ver sismo nosotros si tenemos una guía de eso. Volviendo a la guía, en esta pregunta dice, se hacen distintas aseveraciones acerca de las ondas. ¿Cómo? Uno, hay difracción si una onda al llegar a un obstáculo lo rodea y cambia de dirección. ¿Ya? Esa es exactamente la definición de difracción. No hay que confundirla con dispersión, que se parecen. En la difracción, ¿qué es lo que ocurre? Esta onda, que puede ser una onda de luz electromagnética, ¿cierto? Como la lámpara que me llega ahora en la cara, o puede ser también una onda de sonido, van a impactar un objeto, como una mesa, por ejemplo, y van a rodearlo, van a rodear ese obstáculo o el objeto, ¿ya? ¿Y qué sucede? Hay sucesivas reflexiones, se refleja y rodea totalmente al objeto, ¿sí? Ese es el fenómeno de difracción. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes están hablando y hay un poquito de la puerta abierta? Por un poquito de la puerta abierta, el sonido se va a filtrar por ahí, ¿o no? Como el humo, ¿cierto? El humo, si yo abro una rendija, el humo pasa por esa rendija y después se expande, ¿o no? Esa es la difracción y puede ocurrir tanto en sonido como en luz. ¿Ya? Aunque no le pregunten sonido, pero hay que hacer el paralelo para ir comparando, ¿ya? Porque el sonido es muy bueno para enseñar. Pero la luz ocurre lo mismo. Uno dice, bueno, ¿por qué debajo de la mesa tengo luz si la lámpara está arriba? Porque la luz va a rodear la mesa, se va a reflejar y voy a poder ver debajo de la mesa, aunque la luz no vaya directamente. Eso es la difracción. Entonces, para recordarlo, rodear el objeto. Rodear es la palabra clave. Rodea. ¿Ya? Verdadero. Definición entonces de difracción. No confundir con dispersión. Dice que la primera es verdadera, entonces ya eliminé esta, esa no me sirve y esa no me sirve. Dos, dice, una onda puede reflejarse y refractarse al mismo tiempo. Eso es verdadero. ¿Ya? Entonces nos falta estudiar lo que es la reflexión y la refracción. Vamos a ir al PowerPoint antes de que continuemos con la pregunta. Entonces, dentro de los fenómenos ondulatorios están estos. Aquí está, ¿ven? La reflexión, dice, se produce cuando una onda se encuentra con otro medio de mayor densidad. La medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. Por ejemplo, si nos encontramos con un rayo de láser que golpea, por ejemplo, aquí en una superficie, ese láser se va a reflejar, porque le va a costar atravesar la superficie. Hay una parte que va a atravesar la superficie, obviamente, pero se va a reflejar, ¿sí? Bueno, el tema de la luz es muy amplio porque podríamos hablar de aspectos de la luz cuando se comporta como partícula y también como onda. Pero pensemos como que fueran, por ejemplo, la pelota de ping-pong, ¿cierto? La pelota de ping-pong, si usted la tira contra una pared, se va a reflejar, ¿o no? Y va, y va a salir disparada con el mismo ángulo. O sea, este ángulo teta va a ser este mismo ángulo teta. Siempre se mide respecto a esta que está acá, que es la normal. Esa se llama normal, es una línea imaginaria, es perpendicular al plano donde está este rayo, ¿ya? Este rayo que incide y se refleja. Entonces, viene este rayo láser, aquí por ejemplo podríamos tener un espejo, ¿cierto? Esto podría ser perfectamente un espejo. ¿Ya? Esto que está acá está como de más, pero es para mostrar nomás. Entonces, viene el rayo láser, pega en el espejo y se refleja. Entonces, incidencia, reflejo. Y a veces lo que va a pasar es que este rayo no solamente se refleja, sino que también atraviesa el medio. Y eso se llama refracción. Refracción entonces es cuando atraviesa el medio. Veamos la otra diapositiva. Dice aquí que en la refracción, al incidir una onda
en la interfaz de dos medios. La interfaz de las dos medios es donde se juntan. Donde se juntan los medios, eso se le llama interfaz. Al incidir una onda en la interfaz de dos medios bajo un cierto ángulo, la onda varía su dirección de propagación. En resumen, hay una parte de la onda que se refleja y otra que se refracta. Y eso explica por qué uno ve, por ejemplo, en estos dibujos que están ahí, por qué se ve el tubito quebrado, ¿no? ¿Por qué se ve el tubito quebrado? Porque los índices de refracción del agua y del aire son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber reflexión y refracción al mismo tiempo? Sí. Uno podría tener una onda, se la voy a mostrar ahí se la voy a pegar en la guía, que se pueda reflejar y refractar al mismo tiempo. Déjenme pegarla aquí antes que me olvide. Voy a pegar aquí la... Y el típico caso que uno muestra es el caso... A ver, espera, quiero que se abra esta cosa, no se quiere pegar. Uy, ¿por qué no se quiere pegar? Me pegan. ¿Dónde estaba? Se me perdió. Justo la tenía, se me perdió. Acá está. Bueno, son hartos contenidos, no, que no voy a ver todos los contenidos, pero vamos avanzando, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo una onda incidente que se incide con cierto ángulo, hay una reflejada, onda reflejada, y otra parte de la onda que se refracta. ¿Ven? Por ejemplo, aquí podríamos tener perfectamente, podríamos tener aire y agua, ¿cierto? Aire y agua. En el caso del aire y agua, nosotros vamos a tener que recordar que cuando la onda, por ejemplo, un rayo de luz pasa del aire al agua, se tiene que acercar este rayo a la normal. ¿Eh? No, no siguió derecho, sino que se acercó a la normal. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que la aseveración 2 es verdadera. Una onda puede reflejarse y refractarse al mismo tiempo. ¿Sí? Puede ocurrir eso. Ahora puede ser que se refleje casi entera. También puede ser. Después la número 3 dice, hay ondas mecánicas que se pueden polarizar. Eso también es verdadero. Son muy pocas, pero se puede hacer eso, se puede como forzar a que ocurra eso. Así que serían las tres verdaderas. Alternativa A. ¿Ya? Es harta materia, entonces esto hay que estudiarlo con cuidado, ¿ya? No, no hay que confiarse porque son conceptos parecidos, ¿ya? Así que tenemos nuestro tiempo para demorarnos. ¿Hay preguntas hasta ahí para seguir con la guía, o no? ¿Quieren que pueda explicar algo mejor? ¿No? No, profe, sigo nomás. Ya. Problema 3. Dice, una onda transversal. Y aquí va a hacer unas preguntas un poco pillas. Dice, ¿es la que posee las frecuencias más bajas? No necesariamente. Podemos tener frecuencias más bajas que sean eh, longitudinales. Por ejemplo, podemos tener una onda de sonido muy grave, con una frecuencia muy baja, y es longitudinal, porque el sonido, si tenemos que acordarnos algo del sonido, el sonido es una onda mecánica y también es longitudinal. Eso tenemos que acordarnos. Entonces, una onda transversal es la que posee como necesariamente la frecuencia más baja, no, no necesariamente, puede ser que no. ¿Ya? Después, letra B, solo se propaga en los fluidos. Tampoco yo podría tener la onda mecánica como el sonido, puede propagarse en... O sea, perdón, aquí la onda transversal me está diciendo como que solo ella se puede propagar en los fluidos, pero también vemos que la onda transversal se puede propagar en los sólidos, entonces no, no hay problema, ¿cierto? Después, en la C dice, puede ser mecánica o electromagnética, y ahí sí.
ahí sí, una onda transversal puede ser cualquiera de las dos, así que esa sería la verdadera. Porque existe una onda mecánica transversal, como esa que mostramos, la estacionaria, la del violín o la de la cuerda de la guitarra, esa es transversal y es mecánica. O electromagnética, que siempre son transversales, ¿ya? Después dice en la D, no se pueden propagar a través de un sólido. Falso, se pueden propagar en los sólidos las transversales. Y la E, es la que viaja más rápido que una onda longitudinal. No, porque nosotros podemos tener una onda longitudinal más rápida que una transversal, ¿cierto? Podría tener un caso, por ejemplo, de un tsunami o de una onda sísmica que viaje. Lo que pasa es que las ondas sísmicas son más complejas porque las ondas sísmicas son, no hay una sola tipo de onda, son como cuatro tipos de ondas sísmicas, las Rayleigh, Love, las primarias y las secundarias. Entonces, las ondas sísmicas son más complejas que decir, es mecánica o es longitudinal. Nosotros vamos a tener esa clase de, de ondas sísmicas, ¿ya? Entonces, el sismo es más complicado de explicar, porque como que se descompone en distintos tipos de ondas, primaria, secundaria, de Love y las ondas Rayleigh. Eso lo vamos a ver después, no nos toca ahora, pero para que sepan que el- el- la onda sísmica hay que descomponerla, ¿ya? Cuatro, dice, una onda pasa de un medio a otro. Ya, ahí, ¿qué es lo que hay? Hay refracción, ¿o no? ¿Cierto? Cuando dice una onda pasa de un medio a otro, inmediatamente refracción. Cuando pasa de un medio a otro, ¿qué es lo que sucede? Cambia su rapidez. ¿Y por qué pasa eso? Porque los materiales tienen distinta densidad. Y esa densidad va a afectar tanto a las ondas electromagnéticas como a las ondas mecánicas. ¿Sí? Se voy a pegarles acá una tabla como de rapideces para que veamos la diferencia de la rapidez de la luz en los distintos medios. ¿Ya? Vamos a llamar aquí ¿cómo se llama este bonito de los Simpsons? Lisa Simpson. Ahí está Lisa Simpson. Entonces, acá nos está mostrando de que la velocidad de la luz en los distintos medios, dependiendo si el medio es más denso, va a ser más lenta la luz. Entonces, hay sustancias acá, esa sustancia agua, ese agua debe ser como a temperatura ambiente, ¿cierto? Agua líquida a temperatura ambiente. Y ahí nos dice Elisa Simpson, si la luz atraviesa algún medio, va algo más despacio que por el vacío. ¿Se dan cuenta? Por eso, en el vacío es la mayor rapidez que tiene la luz, cerca de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? No, no está el vacío aquí en la tabla, pero en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo la luz. Es un poquito menos, pero anda por ahí, ¿ya? En este caso no nos dan esa rapidez. Y después tenemos el aire, ¿eh? Después del vacío viene el aire, que es casi igual, es menos, ¿sí? Pero es casi igual. En el aire es como lo segundo en rapidez de la luz. Después viene, por ejemplo, el agua, el hielo. Miren, en el hielo son 229, en el agua son 224, ¿ya? Entonces ahí uno puede ordenar. Pero ¿qué pasa en el diamante? En el diamante baja bruscamente a 124.018 kilómetros por segundo. ¿Y eso por qué pasa? Porque la luz va interactuando con el medio, es como que va chocando, el medio va absorbiendo energía. Entonces, cuando atravesamos de un medio a otro, ya sea con una onda de luz o una onda de sonido, cambia la velocidad, pero hay algo que se mantiene constante. Y lo que se mantiene constante es la frecuencia, ¿ya? Eso es súper importante recordarlo, que la frecuencia es constante cuando cambia de un medio a otro. Entonces tenemos aquí un medio uno y un medio 2. Y tenemos, por ejemplo, el típico láser, ¿cierto? Un láser rojo ahí, chun, y después atravesó, tiene que cambiar el ángulo, sí, vamos a cambiar el ángulo del láser. Cambió el ángulo del láser. Pero ¿qué pasó? Aquí tenemos una velocidad uno y acá tenemos una velocidad 2.
que tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque los medios son distintos. O sea, no sé cuál es más denso, pero yo sé que tiene que cambiar su rapidez. Pues, si fuera el mismo material, no cambiaría, pero como es un medio distinto, tiene que cambiar su rapidez, por ejemplo, de la luz. ¿Sí? Ya lo vimos que si pasa del aire al agua, ¿qué va a pasar? Al aire se mueve a casi 290.000 kilómetros por segundo. Cuando pase al agua, frena, ¿no? Como que choca, porque va a 299.000 kilómetros por segundo la luz, y cuando se mete al agua, ¡pum!, frena 224, se cambia el ángulo, ¿eh? Como que choca, cambia el ángulo la luz. Pero ¿qué se mantiene constante? La frecuencia. Eso es como casi axiomático, ¿ya? Los experimentos muestran que pasa eso, que la frecuencia es constante, ¿ya? Acuérdense que tiene esta ecuación usted, que la velocidad de propagación, en este caso rapidez es lo mismo, va a ser longitud de onda por frecuencia. Y esta frecuencia es la que se mantiene constante. Dice, se duplicó su longitud de onda. Ah, entonces, si tengo una velocidad 1, que es lambda por f, la velocidad 2, ¿cuánto será? Dice que duplicó su longitud de onda. O sea, va a ser dos longitudes de onda y la frecuencia es la misma. Pero ¿qué pasó con esto? Ah, esta era la velocidad vieja, pues, la velocidad antigua. 2 por velocidad 1. ¿Ven? Esto es velocidad 1. Por lo tanto, podemos concluir que la rapidez se duplicó. ¿Y qué hicimos? Solamente jugar con la fórmula, tanto con la fórmula que está acá, como con esto que me dieron, que se duplicó la longitud de onda. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué aumentó su rapidez? Porque tiene que haber sido un material menos denso, ¿cierto? Por ejemplo, pasó algo así como que pasó del agua al aire, ¿cierto? Salió del agua al aire, ¿no? Aceleró, po. Aceleró porque pasó de 224 a 299.000. Aceleró, ¿se fija? Cambió su ángulo, ¿ya? Eso lo vamos a ver varias veces dentro del año, si quizás está adelantando mucha materia, pero vamos a ver hartas cosas porque eh, son hartos detalles, ¿ya? Pero no se asuste porque tenemos que ir recordando toda esta materia, ¿ya? Que la prueba no es mañana, ¿vale? Sí, hartos meses. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, Ya. Este de los armónicos lo vamos a saltar. Vamos a hacer uno que está más atrás. Este me interesa que lo hagamos, porque es un típico problema que ha entrado otras veces en la prueba, en la PSU en su tiempo, ahora en la PAE pueden repetirlo. ¿Sí? Estos tipos están repitiendo los ejercicios. Me di cuenta de los sismos, repetían muchas cosas. Dice, la onda que muestra la figura tiene una frecuencia de 2 Hz. Lo voy a anotar. Frecuencia son 2 Hz. Entonces su rapidez es, ya, ¿qué dato me falta? Recuerde que usted puede utilizar la ecuación lambda por f me daría la velocidad. Del dibujo podría sacar lambda. ¿Cuántas longitudes de onda hay de aquí hasta el final? ¿Cuánto será eso? Porque si me doy cuenta, de aquí hasta acá tengo un lambda y de ahí hasta acá tengo otro lambda, ¿no? Por lo tanto, del principio hasta el final tengo dos lambda. O sea, dos longitudes de onda equivalen a 12 metros. Por lo tanto, una longitud de onda serían 6 metros. ¿Sí? Ahí hice una ecuación de primer grado nomás. Dividí por 2 y me quedó que la longitud de onda vale 6 metros. Y con eso yo puedo sacar la rapidez. ¿Cómo se saca? Voy a ocupar la fórmula de arriba. Lambda me dio 6 metros. Y esta frecuencia, que es 2 Hz, va a quedar 2 partido por segundo, ¿no? Porque el Hz es 1 partido por segundo. Está como un poco grueso este lápiz, pero hice clase ayer y quedó así. Y ahora multiplico 6
por 2, 12. Pero ¿qué me queda? Metros partido por segundo. Acá puede poner un corchete al segundo para que no se confunda con el 5. Entonces me queda 12 metros partido por segundo. ¿Ya? Sería la alternativa A. O sea, del dibujo yo podía sacar la longitud de onda. No directamente, sino que tenía que fijarme que de principio hasta el final habían dos longitudes de onda, y eso era 12. Entonces una sola longitud de onda va a ser 6, y luego saqué la velocidad con lambda por f, la longitud de onda por frecuencia, listo. ¿Ya? Ese ejercicio es clásico, tiene que saber hacerlo sí o sí. ¿Ya? Dudas, consultas, y que vaya anotando las fórmulas. Tiene que ir de aquí a final de año anotando todas las fórmulas, porque después se le van a juntar con la de electricidad, con la de, qué sé yo, sismo, con la de matemática. Entonces ya tiene como 4 fórmulas, ¿cierto? Frecuencia igual número de oscilaciones partido por tiempo. Frecuencia es igual a 1 partido por t. Velocidad es lambda por f. Y así, pues, ¿se dan cuenta? Se van agregando las fórmulas de a poco. También le anoté la de movimiento rectilíneo uniforme. Preguntas hasta ahí, ¿no? ¿No hay No, preguntas? profe. Ya, miren. Esta parte la vamos a dejar hasta por ahí. Entonces quiero hacerle un ejercicio al final para que estudiemos un poco lo que es la luz, ¿ya? De ahí terminamos, porque nos falta para ¿cómo se llama esta cosa? Para cumplir la hora y media. Voy a ordenar un poco aquí la hoja que se salió. Voy a borrarlo, creo. Primero, quiero que recordemos las unidades. ¿Se acuerdan ustedes qué relaciones tenemos en las unidades de tiempo? Después podemos continuar con esta guía, pero estos últimos 5 minutos quiero recordar un poco eso, ¿ya? ¿Qué relación hay entre minuto y segundo? Un minuto es igual a ¿qué? ¿Cuántos segundos? 60. 60 segundos, ¿ya? Entonces, el segundo, anótelo así, entre un corchete, porque no se usa C, no se usa eso en el sistema internacional, se ocupa la S, pero a veces se confunde con el 5. Y luego voy a decir también que una hora, una H, va a ser igual a ¿cuántos minutos? Son 60 también, ¿cierto? 60 60, minutos. 60 minutos. De estas dos cosas, yo podría concluir que una hora son 3600 segundos. Sí, eso tiene que aprendérselo para la prueba de física, ¿ya? Porque se va a ahorrar harto tiempo, ¿ya? Y voy a decir aproximadamente que en un día vamos a tener 24 horas, porque sabemos que los días no duran igual, pues hay días más largos, más cortos, pero en promedio va a ser 24 horas, ya, dejémoslo así. Y también vamos a decir que un año estándar, van a ser 365 días, ¿ya? Días. Entonces yo quiero transformar ahora un año a segundos. Quiero ver cuántos segundos hay en un año. O sea, si yo empezara así ahora, uno, dos, tres, ¿hasta qué número contaría? Aunque quizá después no pueda hacerlo porque el número va a ser más largo que un segundo, ¿cierto? Pero supongamos que yo pudiera contar así. Uno, dos, y cada segundo, ¿cuánto contaría dentro de un año? ¿Sí? Si se pudiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una cuestión que se llama el tren de conversión. Este año lo voy a multiplicar por un factor para convertirlo a segundo, pero voy a tener que hacer varias veces esta conversión. Primero el año lo voy a colocar aquí abajo en el denominador para que se simplifique con el de acá. ¿Ven? Este año tiene que irse con este. Esa es la idea. Y arriba voy a colocar días, que es la primera transformación. ¿Cuál es qué es lo que yo sé? Yo sé esto. Yo sé que un año son 365 días y lo voy a poner de manera como fracción, ¿cierto? Que un año son 365 días. Simplifico el año, se va el año, ¿ven? Me quedó en días. Voy a multiplicar por otro factor, que en realidad es uno, ¿ya? Todas estas cuestiones
todo lo que están dentro de los corchetes que estoy poniendo los paréntesis son 1. No lo altero para nada. Quiero convertir ese día a hora. Entonces yo digo un día, 24 horas. ¿Sí? Y el día se va a ir, ¿no? Se va el día. Ya me va quedando un 365 por 24. Ahora voy a convertirlo a minuto. Voy a decir, o si quiero lo puedo pasar al tiro a segundo, pero hagamos la pega completa. Entonces voy a pasar esa hora, 1 hora, 60 minutos. Y también ese minuto, 1 minuto, 60 segundos. ¿Eh? Se fue el minuto, se fue la hora. ¿Y qué me quedó solamente? Segundo, que es lo que yo quería. Esto aproximadamente tiene que darle como 31 millones. 365 por 24 por 60 por 60. Y eso me da 31 millones 536 mil. ¿Qué cosa? Segundos. Hartos segundos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un año luz es una medida de distancia, de longitud. Un año luz, estamos hablando de distancia. Entonces, imagínense que de aquí de la Tierra, yo apuntara con un rayo súper potente, ese rayo en línea recta, quiero ver qué distancia recorre durante un año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que decía que la distancia es la velocidad por el tiempo, o velocidad, distancia partida por tiempo recorrido, esa distancia recorrida. Es en línea recta, ¿cierto? No le colocamos vectores ni nada raro. Así que aquí debería ser velocidad por tiempo. ¿Y qué velocidad tenemos nosotros? Vamos a ocupar el 300.000 kilómetros por segundo. Ahí. Por esta cantidad de segundos que son 31.536.000 segundos. Y eso sería un año luz. Voy a eliminar los segundos y tengo que hacer ese producto que es un poco grande, ¿no? Por 300.000 aproximadamente, y me dio aproximado 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. ¿Ya? Eso me dio entonces un año luz. Es una cuestión súper grande. Uno podría colocarlo en el Wolfram para ver si estamos bien. ¿Ya? Entonces vamos a ir al Wolfram a ver si está bien. Generalmente Wolfram lo entiende como year light, creo que es. Debe ser como algo así. A ver, ¿te doy Wolfram ahí? Un year light. Vamos a ver si lo hace, capaz que no lo haga. A ver si se time esta cuestión. ¿Ven? No, no lo está haciendo. Eh, creo que era light year. A ver, pongámosle LY. Ahí está, ahí lo agarro, ¿ven? Un light year, y aquí tengo que ver la equivalencia en kilómetros. Entonces, vamos a marcar acá, lo voy a copiar. También lo coloca en unidad astronómica, pero ese número me interesa compararlo con el que nos dio a nosotros. No nos puede dar muy distinto, si no daríamos súper perdidos, ¿ya? Nos tiene que dar un parecido, o sea, del mismo orden de magnitud. Si nos dio elevado a 12, estamos bien, ¿no? Nos dio bastante decente, ¿no? Bastante cercano, ¿sí? Porque a mí me dio 9,4608. ¿Ya? Y esa discrepancia es porque uno a veces utiliza una rapidez de la luz un poco más grande que otro, ¿ya? Y eso también se puede convertir a parsec, ¿ya? Parsec es otra unidad de medida de longitud, pero se usa para cuestiones astrofísicas, astronómicas, porque son distancias muy grandes. Entonces, un año luz es como la tercera parte de un parsec, ¿ven? 0,366 parsec. Y aquí se representa en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo, pero por ahora me interesaba eso adelantarle, que era
que con pequeñas cositas uno ya puede hacer cálculos astronómicos, como por ejemplo calcular un año luz, que sería esa cantidad de kilómetros, y nos dio bastante cercano a lo que es real, ¿cierto? Y también podemos sacar después la distancia de la Tierra al Sol, pues, como promedio. O sea, uno puede llegar a este valor de unidad astronómica, uno puede calcular cuánto es una unidad astronómica. Entonces, eso se puede hacer, ¿ya? Preguntas, dudas, ¿no? ¿No hay dudas? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Nos vemos el día 15. El 15 de abril nos vamos a ver. Vemos un poquito.